Mi nombre es Julieta Ponce, soy nutrióloga del Centro de Orientación Alimentaria. Como saben, recientemente se llevó a cabo un estudio sobre el efecto de los maíces transgénicos en ratas. En este caso fue un estudio conducido por Seralini y convocó a científicos de 2 universidades muy importantes en Europa. Este estudio se llevó a cabo en 2 años, hicieron unas muestras metodológicamente bien diseñado, bien llevado. Fueron 2 años de seguimiento donde se les hicieron pruebas incluso de indicadores bioquímicos a las ratas en frecuencia para saber cuál era el efecto cuando sean alimentados con maíces transgénicos que incluso fueron sembrados por ellos y algunas mezclas con glifosato. Uno de los principales resultados fueron que la muerte prematura se elevó de 2 a 3 veces más en los ratones que fueron alimentados con maíces transgénicos y la aparición de tumores malignos, es decir, cáncer, ¿no? Cáncer en pituitaria, en mama, en hígado y en riñones. Este estudio ha sido muy controvertido, ha estado elevando la polémica en todo el mundo, pero si bien haya opiniones que pueden decir que estuvo con algunas inconsistencias o algunas imperfecciones, hay 2 cosas que no pueden decir de este estudio. Una es que nadie ha podido demostrar hasta el momento que el maíz transgénico no provoca cáncer. Y esto, por supuesto, en nuestro país es una indicación para todo el cuidado de la salud. Y la otra cosa que no pueden decir es que es imposible que una dieta pueda tener el 33% de carbohidratos con base en maíz en una dieta. Recordemos que para un adulto promedio, una dieta de 2000 calorías diarias, si consideramos aproximadamente el 60% de las calorías que provienen de los carbohidratos, y si todos estos carbohidratos lo diéramos con base en maíz, pues sería un equivalente a 12 tortillas. Esto es perfectamente posible en cualquier dieta de todos los mexicanos, por lo tanto no podríamos decir que para México esto es un tema crucial para el cuidado y la protección de la salud y sobre todo como un evento de precaución. Si bien este estudio no se puede realizar en humanos por cuestiones éticas, sí podemos decir que en México el asunto de permitir los maíces transgénicos no solamente violenta en todo caso los maíces criollos y nativos, sino que en este momento del país donde nunca más ha estado tan mal la situación de la nutrición, debe ser un tema también de dieta, de salud, por supuesto de economía y de otros intereses que protegen las empresas que quieren autorizar los maíces transgénicos. Cabe recordar que México está pasando probablemente por la peor etapa de su vida en cuestiones de nutrición. El sobrepeso y la obesidad están ocasionando en toda la población enfermedades crónico-degenerativas incurables que causan 250,000 muertes solamente de adultos relacionados con la obesidad y el sobrepeso. Basta recordar también que 28 millones de mexicanos cursan hoy día con pobreza alimentaria y no hemos podido resolver el asunto de la desnutrición infantil, siendo que México pudo haber sido capaz de resolver esto desde 1986. Entonces, mientras México no resuelva el asunto de la desnutrición, el asunto de la obesidad no va a poder ser resuelto, y esto tiene que ver con el maíz. ¿Por qué? En el momento en que el alimento se convirtió en una mercancía, que fue cuando los transgénicos quisieron entrar al mercado para asegurar los monocultivos y hacer grandes las finanzas de estas empresas, cabe recordar que hay empresas que, como Monsanto, que son los dueños del 95% de las semillas en todo el mundo. Cuando el alimento se convierte en mercancía y empiezan entonces la rebatinga en el mercado, fue cuando los mexicanos empezamos a dejar de comer maíz, frijol y otras variedades vegetales. Ahora, cuando nosotros olvidamos nuestros maíces y el frijol en las mesas de todos los días, fue cuando empezamos a engordar. Y entonces, ahora que nosotros olvidamos esos cultivos, enfermamos y ahora tenemos estas enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, por supuesto, tumores malignos, que son las 3 principales causas de mortalidad en México. Si México tuviera como una política alimentaria la recuperación de los cultivos que han demostrado ser resistentes, como es el maíz, el frijol y el amaranto,
esta podría ser una buena política de combate a la obesidad y sobre todo del privilegio del bienestar de los mexicanos, con todo el derecho que tenemos de gozar de nuestra cultura, porque nosotros somos hijos del maíz. Todas las culturas tienen con base un cultivo de cereal. Por ejemplo, en Europa, pues su cultivo es el trigo, ¿no? Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿por qué no hay trigo transgénico? Bueno, porque los europeos han podido defender su cultivo base para su salud, que es el trigo. Y nosotros como mexicanos tenemos como base el maíz. Tal vez para los europeos el maíz represente un dato curioso, el maíz transgénico y estos hallazgos científicos, pero para los mexicanos habla sobre todo de la soberanía, de la base, de la milpa, que ha demostrado después de 9,000 años ser justo la mejor combinación nutricional que hay. El maíz y el frijol, cuando nacen en la misma tierra, estos dos, este cereal y esta leguminosa, comparten los nutrimentos por debajo de la tierra, y esto es lo que hace una proteína completa. Incluso las personas podrían no comer carne, pero hacer una combinación de maíz y frijol y tener una proteína de muy alto valor biológico que pudiera sustituir en todo caso la carne. Entonces, cuando nosotros hablamos de una política de Estado que ha renunciado a cuidar a la gente en cuestión de bienestar, es cuando nosotros nos damos cuenta que entonces el Estado ha respondido más a los intereses del mercado que a los intereses de las personas. Mientras no esté demostrado que el maíz transgénico no causa cáncer, que es muy diferente, ¿sí? Que es muy diferente a que digan que ese estudio en esas ratas, bueno, tiene algunas inconsistencias metodológicas. Mientras haya cualquier duda científica que esto no es comprobable, el Estado debe de tener inmediatamente todos los permisos que haya pendiente para proteger el cultivo. Ahora bien, este estudio también nos hablaba de la contaminación ambiental. No solamente es el maíz transgénico, sino el glifosato que se utiliza como insecticida y otros fertilizantes. También está demostrado que nadie está protegido si un cultivo transgénico tiene a un lado zanahorias, papas o miel. Entonces también migran estos genes, contaminan a través del aire los otros cultivos, pero nadie tiene cómo saberlo. Nadie puede saber a simple vista si un alimento tiene transgénicos, y esta es otra gran ausencia del Estado. Nosotros como consumidores tenemos el derecho a estar informados. Hay una norma, la norma 051, que es la que dicta cómo deben declararse las etiquetas de los alimentos, con el objetivo de que el consumidor tome la mejor decisión informada respecto a su comida. Estamos hablando de la comida, que es la necesidad más básica para el ser humano. Entonces, violenta el Estado mexicano cuando no ha permitido una ley, una reglamentación o una norma que le permita al consumidor mexicano saber qué está comiendo. Este es violento porque, no sé si tú sepas qué estás comiendo, si el maíz que te comes con la tortilla, el atole, el cereal tiene transgénicos, tienes todo el derecho a saber qué te estás comiendo. Entonces, antes de ser una decisión personal, debemos nosotros privilegiar el derecho a estar informados. Recientemente se modificó el artículo 4 y 27 de nuestra Carta Magna, y en el artículo 4 declara: toda persona tiene derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad, punto y seguido, el Estado lo garantizará. Esta tercera cualidad de la calidad habla también de la inocuidad. Quiere decir que la calidad de los alimentos que nosotros estamos consumiendo debe ser completamente inofensiva para la salud. En todo caso, tendría que privilegiar la salud. Y mientras el Estado no nos pueda garantizar eso, nosotros podemos apelar que respecto al artículo 4, también tenemos derecho a defender el maíz nativo y el maíz criollo para garantizar la calidad, sobre todo de los más pequeños. Porque es muy fácil servirle en la mesa a un niño un cereal saludable, ¿no?, de caja, que gozan de buena fama en el mercado, o simplemente podemos ir a la tortillería y ya no sabemos si las tortillas de maíz que nos estamos comiendo son de buena calidad.
En este sentido, consideramos que este es el mejor momento en cuanto a marco jurídico que estamos viviendo. Si bien es cierto que la mala nutrición goza del peor de los mundos en México, también debemos reconocer que en los últimos 2 años, 2011, 2010 y este presente 2012, es el mejor marco jurídico que tenemos respecto al artículo 1 de la Constitución, donde el Estado debe respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Tenemos también en el artículo 1 de la Constitución la niñez como interés superior de la nación, y tenemos el artículo 4 y el 27 sobre que el Estado debe garantizar el desarrollo rural sustentable. Aquí también hay otro elemento para no permitir las semillas transgénicas. Las semillas transgénicas terminan con la biodiversidad. Es decir, se vale que las empresas tomen sus decisiones respecto a sus ventas y sus utilidades, pero no se vale que decidan sobre la patente natural. Nadie tiene por qué patentar la biodiversidad. Y lo que pasa con los maíces transgénicos es que matan desde un mosquito, una mariposa, y todo ese orden y ese equilibrio natural también se pierde con los maíces transgénicos. Entonces, en este artículo 27, donde dice que el Estado debe garantizar el desarrollo rural sustentable para abastecer el alimento sano a la población, de acuerdo con las 3 características de ser suficiente, nutritivo y de calidad. Si bien a los gobiernos no les interesa decidir por la salud de las personas, debiera interesarles por lo menos en cuestiones económicas. Ningún maíz transgénico ha demostrado hasta este momento ser ni más resistente, ni más productivo, ni más rentable. Entonces, México es uno de los centros Vavilov, de los 8 centros Vavilov de todo el mundo, que son los que les damos de comer a todo el mundo. En ningún otro país del mundo se siembra maíz blanco. Este es el centro de origen. Y casi la mitad del territorio mexicano está considerado como uno de los 8 centros Vavilov. Esto es un valor por sí mismo, y si nosotros estamos considerando que este valor es nuestro, también deberemos considerar nuestro derecho a gozarlo. Así que la invitación es a que hoy más que nunca construyamos ciudadanía. Es necesario conocer nuestros derechos, pero también es necesario reconocer que la nutrición es casi sinónimo de vida. La desnutrición es casi sinónimo de muerte. Defendamos también nuestro derecho a comer, pero ¿comer para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué queremos comer bien? Tenemos derecho a comer bien porque queremos bienestar, desarrollo de capacidades. Tenemos derecho a desarrollar nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestra capacidad de crear, de disfrutar, de vivir la vida con cultura, con arte, de generar tecnología. Y todo esto es gracias a la nutrición. Si nosotros hoy perdemos la oportunidad de tener una nutrición equilibrada, saludable, libre, sabrosa, como es la cocina mexicana, estaríamos perdiendo la gran oportunidad de construir ciudadanía. Conoces tus derechos y defiéndelos.